Falleció Manuel Lapuente, uno de los técnicos más grandes que ha dado este país. Su nombre debería ser marca registrada para la Liga MX. No solamente es uno de los técnicos más ganadores en la historia, es uno de los más grandes pensadores y maestros que ha dado nuestro fútbol. En un símil como lo había en Argentina, entre Bilardo y Menotti, aquí se dio esa misma comparación. Y eso habla de un grande. Se hizo la comparación entre el lapuentismo, una corriente de pensamiento, una corriente filosófica de cómo ejercer el fútbol, en contra del lavolpismo. De inmediato ya la Liga MX debería nombrar este torneo el certamen Manuel Lapuente. Inmediatamente el Necaxa hoy debería ponerle a su estadio el Estadio Manuel Lapuente. Su historia y su leyenda empezó con Puebla. Gracias a él, el Necaxa tiene un nombre con cierta importancia. Aquel cuadro que configuró con Aguinaga, Peláez, Ivo Basay, Alberto García Aspe, Nacho Ambriz. Gracias a él, el América cortó una sequía de 13 años sin título. Gracias a él, se clasificó en una crisis para el Mundial de 1998 y se obtuvo el primer título importante para la selección mexicana mayor con aquella Copa Confederaciones. Uno de los más grandes maestros y pensadores de nuestro fútbol. Insisto, este torneo tendría que llamarse ya Certamen Manuel Lapuente. Y el Necaxa, por dar un ejemplo, a su estadio debería nombrarlo ya Estadio Manuel Lapuente. He dicho, aquí arrancamos. Entrenador de conceptos claros, estilo definido y un ganador en toda la extensión de la palabra. Así fue Manuel Lapuente, quien lamentablemente falleció a los 81 años de edad. Como futbolista, don Manolo estuvo en activo durante 12 años, debutando en 1964 con los Rayados de Monterrey, pasando después por Necaxa y Puebla, para finalmente retirarse con el Atlas en 1976. Tan solo 2 años después empezaría su etapa más prolífica al convertirse en uno de los entrenadores más ganadores del fútbol mexicano. Sus primeros 2 títulos de liga los conquistó con el Puebla, primero en la temporada 1982-83 y luego en la 1989-1990, agregando la Copa México, el campeón de campeones y un trofeo de la CONCACAF. En los 90, Lapuente formó un equipo de época al llevar al Necaxa al bicampeonato en las temporadas 94-95 y 95-96, sumando otra copa, otro campeón de campeones, así como la Liga de Campeones y una recopa de la CONCACAF. Su último título de liga llegaría de la mano del América en el verano 2002, al romper una sequía de 13 años para el conjunto azul crema. Sin embargo, quizás su paso más recordado fue con la selección nacional, a la que dirigió en 2 ocasiones, siendo la segunda la más exitosa con la conquista de la Copa Oro de 1998, la Copa Confederaciones de 1999 que se jugó en México, así como el tercer lugar de la Copa América de ese mismo año. Además, Manuel Lapuente tuvo la oportunidad de dirigir al tricolor en la Copa del Mundo de Francia, donde llegó hasta los octavos de final. Con más de 10 títulos oficiales ganados en 3 décadas diferentes y con una de las selecciones más recordadas, el fútbol mexicano despide a uno de los mejores entrenadores que ha tenido en su historia. Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes. Dionisio Estrada, Desiremos Ibáiz, Paco Gabriel y el profesor Mario Carrillo, quien fuera auxiliar de Manuel Lapuente. Profesor Mario Carrillo, quiero enseñarle unas palabras de Manuel Lapuente que le dio a usted. Escuchemos. Es un privilegio para mí presentar a uno de los hombres que marcó mi vida, sin duda. Uno de los hombres que marcó la vida de este país a nivel de la dirección técnica, a nivel mundial, internacional. Estamos hablando ni más ni menos el hombre que es táctica, que es estrategia. El hombre que hizo famosas las variantes, donde yo vi aplicada una estrategia, una táctica, variantes. Por favor, estamos hablando del señor Manuel Lapuente. Manuel, muchas gracias por decirlo. Mario, gracias por las flores. Por favor, más que merecidas, no, por favor, más que merecidas. ¿Qué significó para usted Manuel Lapuente y cómo se siente, profesor? Bueno, primero,
Es el mejor monólogo que te has aventado desde que te conozco. Se va una mente muy brillante, en verdad, pero más que eso, un amigo, un hermano, un padre. Fue su auxiliar, fue mi presidente, mi directivo, mi asesor. En verdad que hablar de él, lo dijiste en un inicio de una manera brillante. Y se va una mente muy, muy creativa. Eso es lo más doloroso. Justo en la boda de mi compañero Daniel, que nos invitó en Puebla, yo me salí un poquito y me fui a su casa de Manuel, porque ahí era la boda de Manuel y Fernanda, perdón, María Fernanda. Y ahí me reciben en la puerta de su casa. Yo llego con el traje para ponérmelo ahí y me dice, ¿qué te vas a casar? Le digo, no me voy a casar, vengo a una boda, pero ¿cómo estás? Bien. Y entrando a su casa, me dice, bueno, tú, Mario, dirigiste, ¿qué dirigimos? ¿Qué equipos dirigimos? Y empecé a recordarle, acuérdate, Manuel, Necaxa, América, todo eso, y ya empezaba a olvidársele cosas. Es decir, por lo menos le di un abrazo, estuve muy contento, estuve ahí, conviví con Susana, que le mando un abrazo, un saludo, un beso, a los hijos, a las hijas en su homenaje. Me regaló, por ejemplo, Manuel, un citlali. A los auxiliares no se les daba citlali en ese tiempo. Él me lo regala. Es decir, cosas que viví con él fueron tremendo, más o menos 20 años. 20 años y lo más importante, el conocimiento. El amplio conocimiento, la creatividad mental de este hombre, que hacía de las variantes, hombre, y de la estrategia toda una vida en el fútbol, y era siempre un gran amigo y un gran compañero, un asesor, un maestro, simplemente. ¿Y cómo se siente haber perdido a su amigo, profesor? Sí, me duele en el alma. Ya lo han notado, ya lo han visto. Me sorprendió mucho, pero lo que más me duele es que se vea una mente brillante. Se vea una mente brillante con un conocimiento amplísimo de lo que es el fútbol. Yo me fui de gira, por ahí desde 2012 me fui a Europa, Vicente del Bosque, Guardiola, Bielsa, a prepararme, a buscar, a preguntarles. Y todo lo que les preguntaba, todo lo que vivía, todos los entrenamientos que hacía, te hablo de Marcelo Bielsa, Vicente del Bosque, todos ellos, yo ya lo había visto con Manuel, ya lo había escuchado antes. Él ya me lo había dicho, él me lo había platicado años antes, simplemente lo fui a corroborar de gente muy famosa en el mundo, en la dirección técnica, y ahí me di cuenta de la grandeza de este hombre que al menos no le damos el valor o no le dimos el valor de lo que es mentalmente un estratega de esta magnitud. El primer alumno de Nacho Treyes fue él, y en verdad que el ver cómo encaraba los partidos en la Copa del Mundo, Copa Confederaciones, anécdotas, tengo más o menos como 34 anécdotas de él, pero siempre, lo más importante es que siempre tenía que traer yo una forma creativa, algo para pensar, algo para el partido, siempre tenía que presentarle un estudio permanente completo, post partido, en el intermedio tenía que tener la lucidez para ayudarle a una persona como estas. Es muy difícil, tiene que estar muy listo, muy pendiente, y en verdad que me hizo favor de compartirme un montón de campeonatos que ganó, los gané con él. Piensa en una anécdota, ahorita me la cuenta en la línea telefónica, tengo a Ricardo Peláez, que fue parte de aquel glorioso Necaxa de Manuel Lapuente. Ricardo, nuestro compañero, el máximo anotador en la historia de este Necaxa y quien también lo tuvo en selección nacional. Ricardo, ¿cómo te sientes con la noticia del fallecimiento de Manuel Lapuente y qué significó él para el fútbol mexicano? Sí, primero que nada, buenas noches a todos mis compañeros ahí en la mesa. Triste por el momento, por supuesto, pero me siento privilegiado por haber conocido a Manuel. Me cambió la vida, me hizo ser más profesional, me modificó muchas cosas, y tengo muchas anécdotas con él. Él siempre se asesoraba con los jugadores. Decía, mis principales asesores son mis jugadores. Tenía una gran comunicación con todos, en lo personal, en lo colectivo. Me hizo mejor persona, me hizo valorar mi carrera, me dio la oportunidad, confió en mí para vestir la camiseta nacional en el Mundial de Francia, donde tuve la suerte de marcar goles. En fin, tengo muchas anécdotas con él.
Él me dio un consejo que para mí, y lo he repetido muchas veces en la televisión, me decía, no es lo mismo estar en el área que llegar al área. Ven, salte del área, ayúdanos en el plano defensivo y cuando recuperemos la pelota vas a llegar al área, no vas a estar ahí. Recuerdo una de las anécdotas más importantes, ¿no? Me pidió que tenía que bajar hasta atrás, a pararme, a defender y después llegar al área. Y anoté 2 goles en la fecha 1 en torneo largo al Puebla. Y mi siguiente gol, el tercero, se lo metí al Puebla. O sea, me pasé casi 16 o 17 fechas sin anotar un gol. Él me pidió algo, me costó mucho trabajo hacerlo, pero cuando lo conseguí, esa temporada acabé como segundo lugar de goleo. O sea, me dio la paciencia, el tiempo para adaptarme a esa modificación que él buscó en mí. Tengo tantas cosas como ese partido contra Holanda en el Mundial de Francia 98, donde no se hace un buen primer tiempo y todos esperábamos una regañada al medio tiempo y él tenía esa magia de modificar los discursos y nos dijo, este es el momento ideal ante una potencia como Holanda, perdiendo 2-0, lo que soñamos, aquí estamos, representamos a un país, salgamos a la cancha y demostremos, y le dimos la vuelta y logramos la clasificación en ese partido. Ese era Manuel Lapuente, el que se sacaba de la manga modificaciones tácticas, algún partido contra Chivas en la temporada 94-95, cuando ya estábamos calificados, nos dijo, salgan a la cancha y hagan lo que quieran. No nos dio ninguna instrucción, perdimos ese partido 4-0. Terminó el partido y nos dijo, vamos a volver a enfrentar a este rival, háganme caso y vamos a quedar campeones. Tal cual lo dijo, tal cual sucedió. Ahí está Mario Carrillo de testigo. En fin, de ese tipo de detalles, un adelantado a la época, un mago en el tema táctico, pero una gran persona que primero se preocupaba por ti y por tu familia. Conocía a la perfección a cada jugador, a su esposa, a su novia, a sus hijos, a los papás, a todo mundo. ¿Cómo está Pedrito? ¿Cómo está Juanito? Te decía diario, te saludaba. Una persona excepcional, congruente, coherente, gran gestor de talento, el mejor técnico mexicano para mí en la historia del fútbol nacional. Ricardo, ¿a qué jugaba Manuel Lapuente? ¿Cuáles eran básicamente sus patrones tácticos de lo que tú recuerdas, por supuesto, y viviste? Primero que nada, privilegiaba el orden, el equilibrio, defender bien, cerrar espacios, nulificar al rival, pero siempre pensó en las fortalezas. Los discursos de él no eran tanto con base en el rival. Nos decía los detalles del rival en 5 o 10 minutos cuando mucho y toda la plática, el resto eran nosotros hacemos esto, pero siempre privilegiando el equilibrio. Nosotros fuimos el equipo de la década en los 90s. Tuvimos grandes campañas con Roberto Saporiti, con Luján Manera, con Cayetano Rey, pero no fue hasta que llegó Manuel Lapuente el que le puso la cereza al pastel, con su cuerpo técnico, con Mario Carrillo, por supuesto, con un presidente, Enrique Borja, extraordinario, que se encargaba de motivar al grupo. Su esposa hacía juntas con las esposas, hizo una familia de ese Necaxa de los 90s. En fin, pero en cuanto a tu pregunta, prácticamente era el equilibrio. Tenemos que, las dos fases del fútbol son defender y atacar. Tenemos que hacerlas lo mejor posible y eso es lo que él buscaba, un equipo equilibrado siempre. Por último, Ricardo, ¿en qué lugar de la historia lo pones entre los técnicos? El número 1, por supuesto, el que más me enseñó, el que más me dejó como persona, el número 1 de los mexicanos. Ha habido grandes técnicos, como tú lo dijiste al principio, nadie más ha logrado fundar una escuela como el apuentismo, el volpismo, el apuentismo. En aquella época se revivió el clásico Necaxa Atlante, de esa época. En fin, muchas cosas muy bonitas, pero él sin duda el mejor técnico que yo tuve, mexicano, por supuesto, y quien me dio la oportunidad confió en mí y creo que le correspondí con una buena actuación en aquel mundial maravilloso, ganador de la Confederaciones en el 99. En fin, campeón con Puebla, con Necaxa y con América, en fin, un adelantado de la época, Álvaro. Ricardo, muchas gracias, un abrazo, saludos. Abrazo fuerte a todos mis compañeros. Nuestro compañero Ricardo Peláez, miembro de aquel Necaxa de los 90s que dirigía Manuel Lapuente y también miembro de la selección mexicana en aquella década que también dirigía el mismo entrenador. En la línea telefónica sigo José Ramón Fernández. José Ramón, ¿cómo recuerdas a Manuel Lapuente? ¿Qué significó él para el fútbol mexicano? Saludos. Hola, ¿qué tal? Saludos. Después de escuchar las palabras de Mario Carrillo y de Ricardo Peláez,
Yo recuerdo a Manuel Lafuente jugando para el Necaxa, donde era goleador, técnicamente era muy bueno, y después jugando para el Puebla, haciendo una gran pareja con Benito Pardo, que son de la misma edad, que eran muy buenos amigos, y dirigidos por Nacho Treyes. Manuel Lafuente en una ocasión le metió 3 goles a la América, 3-0 ganó el Puebla, y Martín Ibarreche se lesionó, Nacho Treyes hábilmente lo empujó en la raya a que entrara a la cancha. Yamazaki llegó y le dijo, o se sale usted o me salgo yo. Y Nacho Treyes le dijo, pues salgas usted, y se salió Yamazaki. Y repitieron el partido y el Puebla volvió a ganar 3-2 al queridísimo América. Manuel Lapuente falleció esta tarde, yo estoy, por supuesto, en Puebla, no por Lapuente, no lo sabía, pero vine a ver a una hermana mía que está delicada y me encontré con la noticia de Manuel Lapuente. Yo lo conocí muy bien, lo traté mucho como amigo, no como futbolista, porque yo no lo fui, no lo fui. Lo llevé a Argentina al Mundial de 78, a él, a Benito Pardo, a Carlos Albert, a Nacho Treyes, a Toño Carvajal, y la pasamos muy bien porque Lapuente era un sabio, es un sabio, fue un sabio del fútbol, conocedor de todas las reglas, sabía todo, era inteligente, como dijo Ricardo Peláez, y después de escuchar a Mario Carrillo, que lo conocía muy bien porque trabajó mucho con él, Lapuente fue un privilegiado, un hombre adelantado a su época, buena persona, el hombre de la famosa boina. Manuel Lapuente lo recuerdo con mucho cariño, era un gran amigo, nos reuníamos normalmente cada año para comer chiles en nogada en Puebla. A Manuel Lapuente narré muchos partidos de él, era un futbolista inteligente, fino, elegante y además un técnico que hizo ganador al Necaxa, al Puebla en 2 ocasiones y ganó un campeonato también con el América. Manuel Lapuente dirigió quizá la mejor selección que ha habido en México, la de 1998, en París, en Francia, aquel empate a 2 goles. Yo estaba con Leo Ben Hacker narrando el partido y Ben Hacker me dijo, México va a empatar, van 2-0, pero va a empatar, Holanda ya aflojó, Holanda va a calificar y México va a calificar también. Y efectivamente, México empató 2 goles, como lo comentaba Ricardo Peláez, y pasaron a la siguiente fase. Manuel Lapuente fue un adelantado a su época, dirigía muy bien, era muy inteligente, era muy preparado, era un hombre de escuela, un hombre que había estudiado, no solamente era técnico, sino había estudiado en la universidad. Lapuente, yo lo recuerdo con mucho cariño, descansa en paz, un querido amigo como Manuel Lapuente. Al haber sido tu amigo, ¿cómo te sientes con su partida? ¿Cómo te sientes con la partida de él? Triste, muy triste, cuando me enteré esta tarde allá en Puebla de que Manuel Lapuente había fallecido, ya él en la última comida que hicimos juntos, un grupo de poblanos, en casa de Emilio Maurer, que Lapuente era muy amigo de Emilio Maurer, ya no se presentó, y ya empezamos a pensar que ya estaba más delicado. Él tenía un problema de demencia senil, lamentablemente. Se fue agrandando cada vez más su problema. Y tú le preguntabas algo y lo recordaba y a los 2 minutos ya no lo recordaba. Pero bueno, convivíamos mucho con Lapuente, sabíamos dónde vivía, estaba con su mujer, con sus hijos, y es muy triste la noticia porque él hizo del Puebla un campeón brillante, ganó 2 campeonatos en etapas diferentes, una con Muricy como figura, un brasileño fantástico, y Luis Enrique Fernández, y otra con jugadores diferentes, como el caso de Aravena, el caso de Poblete, jugadores muy poderosos de aquel Puebla que ganó los títulos. Igual lo hizo con el Necaxa e igual lo hizo con el América. Y dirigió la mejor selección que ha tenido México, la de 1998 en París. José Ramón, muchísimas gracias. Saludos, un abrazo.